re no re na re. Buenas tardes. Bueno, lo primero que el título de la charla dice en el siglo XXI. ¿Y por qué en el siglo XXI? ¿Cuál es la idea detrás? Bueno, la tradición budista dice que el Buda comentó que su doctrina florecería hasta 1000 años después de él. Claro, él se calcula que fue alrededor del siglo V antes de Cristo. 1000 años significa hasta el 500, 400, 300 después de Cristo aproximadamente. ¿Y qué significa eso? Que ya no ha quedado nada de eso, que ya se acabó el budismo. El significado es que cuando hablamos del budismo hablamos en realidad de dos cosas, en principio, muchas más. Porque una cosa es el budismo laico, de la gente que se aproxima al budismo, que son monjes, y otra es el budismo que corresponde a los sacerdotes, a los monjes que están en el templo, y de hecho las exigencias que tienen unos y las exigencias que tienen los otros son diferentes. Y eso es importante, porque que yo sepa, salvo alguien que esté engañando por aquí, ninguno de nosotros vamos a entrar en un templo budista, ¿verdad? En este caso nos acercaremos a alguna cosa, pero en principio nosotros somos laicos. Y ese laicismo, pues sí, persiste, seguirá con muchas variantes, porque saben que podemos encontrar budismo tibetano, budismo del norte, budismo del sur, budismo japonés, la secta Shingon, por ejemplo, es una de ellas. Es decir, hay unas variantes enormes. El nuevo budismo que aparece en Europa, el nuevo budismo que aparece en América, sus variantes son tremendas. Las publicaciones de libros sobre budismo son también muy amplias, muy heterogéneos, desde estudios muy específicos, muy especiales, hasta maestros más o menos de la doctrina budista que mantienen grupos alrededor intentando transmitir ciertas tradiciones. Entonces, ese budismo que podríamos llamar de los monjes se ha ido deteriorando con el tiempo. Se ha ido deteriorando de tal manera que no hace muchos años apareció en las noticias en un templo budista, un monasterio budista, creo que era, no puedo decir era Japón o era Corea, acabaron dándose tortas todos los monjes unos a otros. Es decir, porque, con palos incluso, porque hubo un gran conflicto a ver quién iba a ser el siguiente abad o jefe del budismo. Esto es como se entiende en el budismo, paz, el mundo ilusorio, cómo es que pueden acabar en el Oriente, todavía en el Occidente, por mal entendimiento no se podría aceptar, pero que en el Oriente acabasen a palos en un templo famoso, un monasterio famoso budista. Eso habla mucho de cómo se ha ido perdiendo ciertas cuestiones. Por ejemplo, en Tíbet. En Tíbet sí se dice que la doctrina tibetana es fundamentalmente Mahayana. Ya sabéis que hay dos escuelas fundamentales, la Hinayana, que radica sobre todo en el sur de la India y en otros países del medio, del extremo oriente, y la Mahayana, que se extiende en el Tíbet, posteriormente en la zona de influencia, como por ejemplo puede ser China, Japón, etc. Entonces eso quiere decir que los tibetanos siguen la doctrina Mahayana, pero la realidad es que los tibetanos hoy en día siguen más bien lo que se llama el Vajrayana. Si se fijan alguna vez, podéis verlo en YouTube, en el internet, alguna ceremonia donde el Dalai Lama aparece. El Dalai Lama lo vais a ver incluso en alguna ceremonia, incluso danzando, que es la danza ritual, y vais a ver que lleva un bastón en la mano, es de vara de hierro, con una joya aquí. Eso es Vajra. Eso es la doctrina Vajrayana. La doctrina Vajrayana, que fue una de las más delicadas y altas doctrinas, las más metafísicas que existieron, llegó a una corrupción total y algo que podríamos llamar que en relación con la, si no magia negra, pues aspectos un poco oscuros. Eso es lo que ocurre. Con eso quiero decir que no me voy a enfocar ahora mismo en todos los desastres que haya podido ocurrir en el budismo hasta el día de hoy, pero sí que entiendan que la historia del desarrollo del budismo es compleja, difícil y con muchas diferentes variantes. Por tanto, vamos a quedarnos con lo más esencial, ¿no?
¿Qué es lo que nos propone el budismo esencialmente? El budismo esencialmente propone una idea de eso que se llama liberación, ¿no? Y eso que se llama nirvana. Ahora bien, ¿qué entendemos por nirvana? Primero tenemos que fijar las metas. O sea, este señor vino, nos predicó algo por alguna razón. ¿Qué podríamos tener? ¿Qué se entiende por nirvana? Para mucha gente entienden que nirvana es un estado aquiescente, un estado de felicidad suprema, porque no hay nada que te incite a ninguna cosa en especial. Es decir, casi una especie de pasividad eterna, sin reacción. Yo por lo menos en ese sentido preferiría mejor, no estoy criticando el budismo, simplemente estoy criticando el concepto. Yo preferiría en ese sentido mejor eso de los angelitos que están revoloteando, que también es un poco tonto, porque claro, revolotear con alitas durante una eternidad, pues se tiene que cansar mucho, ¿no? Para arriba, un poquito para abajo, planeando hacia la izquierda, luego hacia la derecha, y venga, angelito para arriba, y eso es lo que vamos a hacer todo el futuro cuando consigamos llegar a esa liberación final. Y en el caso del budismo es una especie de nada, una especie de vacío existente donde no hay posible yo ni integración de mi yo en algo, sino total extinción. ¿Es eso lo que queremos? ¿Eso es lo que buscamos? ¿Qué es eso que llamamos liberación? ¿Liberarnos de qué? ¿Qué queremos liberarnos? ¿De la sociedad? ¿De esta persona que me molesta? ¿De Hacienda? Es decir, ¿qué buscamos con la liberación? ¿Qué elementos? Liberarse, tenemos que definirlo, porque si ese es mi objetivo, ¿de qué me quiero liberar? Por otro lado, siempre que pensamos en liberación, pensamos en quitarme todos los malos rollos, quitarme todos los muertos que tengo encima. ¿Para qué? Para ahora disfrutar. Pero eso no es la propuesta. Porque entonces estamos otra vez en el deseo de pasarlo bien. Está muy bien, pero tiene un límite. Por tanto, eso tampoco corresponde. La liberación no es ese sentido, es otra cosa, más profunda. Es la iluminación, dicen otros. ¿Qué es eso de ser iluminado? Que de repente se enciende una lamparita, un foco en algún sitio y de repente ¡tam! La luz que baja y te despierta, ¿no? También se habla del despertar en el budismo. Fijaros un detalle. No es que la iluminación consista en una especie de luz o incluso la comunicación de un algo que de repente te eleva, que de repente te abre un panorama inmenso, sino más bien empecemos por la raíz. ¿Y cuál es la raíz? Que vivimos en la oscuridad, en la ignorancia. O sea, estamos totalmente a oscuras. Por tanto, en la medida que vayamos dejando atrás esa oscuridad, en la medida que podamos ir limpiando y quitando todas esas cosas, la luz va a aparecer. No porque se encienda alguna luz, no porque alguien venga a iluminarnos, sino porque nosotros mismos descubriremos esa luz que siempre estuvo ahí. No hay un momento determinado en que esa luz se enciende de alguna manera para nosotros. Viene un sabio maestro y nos dice, te voy a iluminar. Sino que es nuestro progreso el que hace que lavemos esa ignorancia. Vamos a utilizar un término que yo creo que les puede interesar bastante. Hay una cosa que se llama en el budismo, bueno, el budismo no solo en el budismo, en el hinduismo, en el jainismo, en todas estas doctrinas religiosas orientales. Con vuestro permiso me siento. En todas estas doctrinas orientales se habla de un concepto que es avidya. Voy a escribirlo aquí para que lo tengáis. Avidya. Es un concepto fundamental. Porque en Oriente la idea fundamental es que vivimos en un mundo ilusorio, en un mundo de Maya, como le dicen, un mundo donde, de semi-oscuridad, de sombras como el que está en un bosque, y confunde unas sombras con otras. Avidya es un término, si le quitamos la, tenemos un término que es vidya, que está en el mismo origen que la palabra que nosotros utilizamos, vídeo, por ejemplo. Eso es un vídeo, ¿no? Una cámara de vídeo, ¿no? Es decir, vídeo, que es el latín. Vídeo significa yo veo, ver.
Entonces, avidia, que es no ver. No es lo mismo que otro término, que no hay que confundir, que es ajñana. Esta raíz significa conocimiento, de donde viene la palabra también gnosis en griego, el conocimiento. Ajñana, no saber, no conocer. Ambos son un tipo de ignorancia, pero esta es porque no conozco. ¿Cómo se soluciona esta? Pues cuando estudio, cuando aprendo. O sea, aparece cuando me da las claves de cosas que yo puedo ir progresando, mi ajñana, mi ignorancia va desapareciendo, eso es lógico. Avidia es diferente, porque avidia es que, aunque tenga una carrera o dos carreras en la universidad, aunque haya viajado por todo el mundo y tenga conocimientos múltiples, puedo ser un absoluto ciego, porque no veo la realidad del mundo, la realidad de las cosas. Eso es avidia. No te das cuenta de la esencia de las cosas, de qué es lo que está ocurriendo, de qué es lo que está pasando en el mundo, de quién eres tú, de dónde vienes, hacia dónde vas, en qué momento te encuentras. Eso es avidia. Y esa avidia es la primera causa de lo que los budistas llaman el samsara. Dice Buda que el samsara es el eterno devenir y que nunca sabe, nadie sabe cuándo empezó remotamente ni cuándo terminará. Es la eterna causa del movimiento de los seres que van y vienen, renacen, nacen, crecen, mueren y de nuevo entran en esa cadena, el samsara. Y en esa cadena hay una aplicación que es lo que se llama las 12 causas o 12 nidanas. Nidana es una palabra que significa nidana, es estar atado aquí abajo, algo como si fuera una cadena que me sostiene ahí. Entonces, las 12 nidanas es la causa de este samsara. O sea, las 12 causas que hacen que permanentemente esté atado a este mundo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Esas son las 12 nidanas. Las 12 nidanas tienen nombres que no vamos a relatar aquí porque no vienen al cuento. Si los quiere ver alguien, pues en cualquier lugar lo puede mirar. Pero lo importante es entender que esas 12 nidanas comienzan, primera nidana es avidia. Luego viene otra que se llama sankara, namarupa, una serie de ellas, que cada una de ellas lo que significa es que nacemos ignorantes. Esa ignorancia de la cual yo hablaba, es decir, de no darse cuenta del mundo, que esa ignorancia nos lleva a construir unos elementos mentales. Sabéis que un niño cuando nace, recién nacidito, pues no distingue, eso lo sabe la psicología, no distingue entre él mismo y el mundo. Es toda una cosa. De poco a poco, ese niño empieza a distinguir el padre, primero la madre, luego el padre, y luego otra serie de seres alrededor, y empieza a construir cosas, ¿no? Porque está en mi casa, estos son mis hermanos, es decir, va construyendo, poco a poco el mundo alrededor lo va entendiendo. Bueno, pues en este caso, nosotros también nos ocurre que al nacer, esa ignorancia nos lleva a construir una idea del mundo, una idea primera de nosotros mismos, poco a poco. Y esa ignorancia nos lleva a dotarnos de unas voliciones, de deseos, de algo que quiero, de movimientos que yo mismo todavía no me explico. Y me lleva a continuación también a un estado de que necesito expresarme a través de un cuerpo, a través de unos deseos, a través de una encarnación precisa, una forma mental. Es decir, todo eso es lo que nos va atando, y una vez que llegamos a esta constitución del ser, física, mental, emocional, ya estoy aquí. Ahora este ser, como todos los seres, quiere persistir. Todos quieren vivir, nadie quiere morir. Por el morir no solo entendemos la muerte física, sino la oscuridad, el que nos dejen, que no nos amen, que nos dejen aparte. Es decir, cualquier cosa que significa empobrecimiento, oscurecimiento de nosotros como seres humanos. Como si nos metieran en una prisión, que tuviéramos menos oportunidades. Todos queremos morir.
Y ese no queremos morir hace que empiece a surgir deseos. Quisiera estar libre, quisiera alcanzar aquello, quisiera estar en una mejor condición en este mundo, quisiera sobrevivir más allá de todo, quisiera no ser pobre, quisiera no ser que me consideran tonto, me consideran lo que sea. Y eso, ese deseo, es lo que me va creando de alguna manera las semillas de lo que va a ser mi siguiente reencarnación. El apego a las cosas de este mundo, el apego a objetivos determinados, y ese apego a estas cosas del mundo y esos objetivos determinados es lo que me va a llevar inevitablemente a reencarnar de nuevo. Entonces, la rueda, el samsara, las 12 nidanas, es la primera idea que tenemos que tener presente. Por tanto, la iluminación no consiste en una luz que se enciende, no consiste en que un maestro, de repente, como se cuenta a veces, ¿no?, te llega y te cuenta una historia o te cuenta un algo y te inicia. Y de repente tú quedas iluminado. Ya quisiera yo, porque vamos, pagaría lo que fuese. Sino que es un proceso largo, es un proceso en el cual estamos de alguna manera atrapados. Alguien podría decir, bueno, pero yo no me siento especialmente atrapado. Bueno, vamos a ver. Tenemos una felicidad completa, lo que comentaba antes Patricia. Tenemos eso que se llama felicidad. Si la tenemos es poco duradera. No dura mucho. Lo que sí tenemos es deseo de estar felices, eso sí. Lo máximo que podemos alcanzar en esta vida, por el momento, es serenidad, como ya decía. Es decir, serenidad es que al menos todas esas pulsiones que nos arrastran de un lado para otro, las podamos domesticar, ser un poquito más humanos, un poquito más tranquilos. Luego hablaremos un poquito más de esto, porque si bien un objetivo que se plantean en la gente es eso del nirvana, de la liberación, de la iluminación, pero yo vuelvo a decir, pues será para algunos, ¿no? Para algunos que estén muy avanzados en la cosa. O sea, para algunos que puedan ser medio monjes, no digo monjes que sean un monasterio, pero alguien que pueda estar muy lejos de esta sociedad. Siglo XXI es muy difícil. Si hoy Buda andase por la calle, lo meten en la cárcel, directamente, sin discusión. ¿Por qué? Porque el planteamiento de vida, como son las cosas, tienen que seguir unas reglas. Y no nos podemos escapar de esas reglas. Tú, un niño, no puedes decirle, venga, te voy a educar a leer los textos sagrados o no sé qué, o ceremonias, ¿no? No, como el niño tiene que ir al colegio. Y si no van a por los padres, lo meten en la cárcel los padres. Es decir, el sistema está montado como está montado. Entonces, esa idea que tenemos de nirvana, de iluminación, correspondería más a ciertos momentos históricos. Por eso decía el Buda que no tardaría más de 1000 años en desaparecer el budismo, porque corresponde a ciertos momentos históricos, a ciertos momentos especiales para esos monjes o esas personas dedicadas, que no es nuestro caso. Lo que sí decía era que el ser humano normal, el laico, nosotros, lo que sí puede hacer es trabajar a lo largo de la vida, pues, para conseguir una mejor reencarnación. Ese es un buen objetivo. En vez de decir, yo quiero el nirvana no lo vas a tener. Vamos, no lo creo. Pero, por ejemplo, que tengamos una encarnación un poquito más humana. Decían los budistas que había hasta 6 maneras diferentes de reencarnar, simbólicas. Así que se podía reencarnar bien como un dios en plena potencia. Lo que pasa es que decía que al final eso no iba a ningún lado, volvía otra vez. Podía reencarnar como una asura, que es una especie de diosa especial un poquito menores, como un ser humano. También podía reencarnar como un animal, o como ellos llaman en todo el Oriente, lo dicen así, como un fantasma hambriento, porque nos acecha. Y finalmente como un ser infernal, es decir, que todos esos parámetros. Y decían los budistas que la suerte más grande que podíamos tener en este mundo era nacer como seres humanos, porque naciendo como seres humanos padeceríamos algunas cosas, algunas enfermedades, algunos disgustos, pero básicamente si nuestro comportamiento y nuestra mejora personal nos lo permite, tendremos esa encarnación mejor,
quizá un buen padre, una buena madre, que nos cuiden, que nos eduquen, alguien que conozcamos que nos lleve por el sendero, que nos enseñe algunas cositas necesarias para dominarte a ti mismo y pasar toda esa encarnación siguiente, que quizás alguien o algún libro te lleve a ese pequeño maestrito que te enseña algunas cosas y luego algún maestro más grande y luego oportunidades más grandes. Y todo eso, si nos lo dan, está bien hecho. Eso ya es un buen objetivo. Seamos realistas, por tanto. Ahora bien, yéndonos un poco a otros elementos. Yo voy desgranando elementos. He hablado de nirvana, he hablado de liberación, y he hablado también de las 12 nidanas, que es avidya, que es jnana, todas esas cosas. Y yo voy a hablar ahora un poquito sobre meditación, porque vamos a lo práctico. Entonces, ¿qué podemos hacer? Meditación, contemplación. A ver, la mayor parte de las cosas que se ha puesto muy de moda en los últimos años es eso que se ha dado en llamar mindfulness. Seguramente les suena mucho. Hay cursillos de mindfulness. Ahora bien, eso hay que ponerlo en contexto. Porque muchos de estos cursillos, no digo que sean todos, consiste básicamente en manejo de la respiración, concentrar, de esa manera te inhibes del mundo. Observa cómo el aire entra dentro de ti, cómo sale, respira, ahora respiro, ahora expulso el aire y cosas así. Es decir, de esa manera aquietas la mente, te tranquilizas de alguna manera, pero si se fija, ese tipo de comportamiento no me lleva a nada, porque de hecho hay estudios que prueban que en muchos casos el mindfulness acaba en ataques de ansiedad, depresión. ¿Por qué? Porque ese mindfulness lo que va a hacer es relajarme, pero como el que tiene una olla que está hirviendo y le cierra la válvula, ¿no? Hace así, y de repente con esos ejercicios y esas cosas, pues te calmas. Cada cosa tiene su lugar, eso puede estar bien. Por el momento, si estoy en una situación muy nerviosa, estoy con mucha ansiedad, con muchos problemas, el utilizar el mindfulness, estos ejercicios, me va a ayudar a controlarme momentáneamente. Pero budismo no es eso, porque el budismo eso es una etapa para llegar a algo más, a algo diferente, que se llama meditación. ¿Qué es meditar? Meditar es cuando nosotros tenemos la capacidad humana de fijar nuestra mente en una idea fundamental, ¿se entiende? Y seguirla sin distracción. ¿Somos capaces de hacer eso? No. En el momento que empezamos a pensar en algo, se nos escapa la mente para un lado o para el otro, es muy difícil controlarlo. Entonces, si tuviésemos ese entrenamiento de poder pensar las cosas a fondo, llegando hasta sus últimas consecuencias, eso sería meditación. Y hay una cosa más que se llama contemplación, que es cuando hemos acallado todas esas voces internas que no nos permiten concentrarnos, meditar, cuando hemos acabado con todo eso, ¿qué es lo que hace que nosotros no podamos meditar? Pensarlo. Yo me siento a meditar. Me siento ahí, cierro los ojos. ¿Qué creen ustedes que el cuerpo, esta pierna que la tengo doblada, ¿no? Un ruido de la calle, porque no puedo echar mucho tiempo en esto porque tengo pendiente otra cosa que hacer. ¿Verdad? Entonces, la mente divaga, se te vienen ideas por dentro. Todo eso. Pero eso ¿cómo se entiende? Pues porque el ser humano está constituido por un cuaternario. En alguna de las charlas que aquí se han dado se ha explicado eso, pero yo lo voy a explicar por si acaso. Hay un cuaternario, es decir, nosotros básicamente tenemos elementos de tipo físico. Toda la parte material, densa, física, órganos, etcétera, todo eso son los elementos físicos. Esto tiene sus propias leyes.
Luego tenemos una parte que es energética, vital. Puedo estar cansado o no cansado, con escasa energía, etc. Luego tengo una parte que me corresponde a los sentimientos, a las emociones. Si estoy deprimido, si estoy alegre, si estoy contento. El aspecto psicológico del ser humano. Luego tengo una parte que es mental, que es la capacidad que yo tengo de pensar, analizar, esto es razonable, esto no lo es, esto me conviene, esto no me conviene. Todo eso, esos 4 elementos que están ahí, están llamándome. Y cada vez que yo intento meditar, centrar mi atención, esos 4 elementos tiran de mí. Mi cuerpo tira, mis emociones tiran, mi psicología está llevándome a ciertas cuestiones, mi mente está hablando ciertos discursos, y todo eso es la gran barrera que tenemos los seres humanos. No es tan fácil eso. Oigo a veces a gente decir, debes de poner la mente en blanco. Sí, este ejercicio es muy bueno, yo lo he hecho y se te queda la mente en blanco. ¿Cómo lo sabes? Si estaba en blanco no pudiste darte cuenta. No estoy diciendo ninguna tontería. En medicina, cuando alguien tiene lo que se llama ausencias, es un tipo de epilepsia. En las ausencias, el que la ha tenido no se da cuenta. Está hablándote, se queda así y vuelve y sigue como si no hubiera pasado nada, porque estaba ausente. Ya como tú dices que tienes la mente en blanco. Tendrías que haber estado ausente, porque la mente, la conciencia, por su propia naturaleza, es siempre evolucionante. Nunca se para, jamás. Se puede vehiculizar, dominar, domesticar de alguna manera, dirigirla hacia un cierto punto. Pero decir que se pare en seco la mente es imposible. Mientras que existamos es así. Por tanto, por eso es tan difícil la meditación. Y la contemplación aún más, porque la contemplación significaría que hemos conseguido dominar todo eso, ya estamos libres de esas ataduras. Y eso, al silenciarse, cuando todo desaparece, es cuando podemos contemplar la realidad y ésta nos habla. Y contemplas la naturaleza, un árbol, la flor, el sol, el mar, y te habla. Sin que tú añadas nada. Ahí ya estamos en la sabiduría. Eso es muy poco alcanzable. Pero, aunque yo digo muchas veces, esto no es alcanzable, lo que quiere decir es que no es alcanzable inmediatamente. Pero se puede alcanzar. Hay que dar paso en la dirección. Si yo no doy paso en la dirección, si el niño no intenta andar y caerse al suelo, nunca podría andar. Esos son pasos necesarios. Bueno, vamos un poquito a tratar de la biografía del Buda. Porque la biografía del Buda me interesa, seguro que la vais a tener en todos los libros, la podéis mirar y no es necesario que lo cuente en esos detalles. Lo que quiero llamaros la atención es que la biografía del Buda en realidad es la biografía de un ser humano, cualquiera. Nosotros, yo mismo, quien sea. Porque fijaros que es en realidad una biografía simbólica. Él nace de Maya, Mahamaya, la gran ilusión. ¿Dónde hemos nacido nosotros? En este mundo de ilusión, ¿no es cierto? Y vive en su palacio encerrado. A ver, ¿qué palacio tenemos que estamos siempre encerrados día y noche? Pues este cuerpo, esta mente, este es nuestro palacio. Somos el rey dentro, ¿no? La única autoridad. Bueno, hay gente enemigos que se mete, espía y cosas por el estilo. Pero no, básicamente somos nosotros los reyes. Bueno, vivimos en ese palacio. Y en ese palacio de repente, como cuenta la historia del Buda, él decide que quiere ir a ver el mundo, ¿no? Es como cuando nosotros decimos, bueno, esta vida rutinaria que yo tengo, oye, que escuché una cosa sobre esto, me dijeron no sé qué cosa de filosofía, no sé qué cosa me dijeron de tal, me gustaría saber, porque en el mundo seguro que hay más cosas, no es solamente vivir, comer, hacer una carrera, trabajar, y las 4 cosas que todos hacemos, sino que tiene que haber algo más. Entonces cuando nosotros salimos de nosotros mismos, empezamos a la búsqueda de algo especial, algo que nos pueda iluminar, algo que nos pueda dar alguna cosa.
En la película famosa de Bertolucci, de la vida del Buda, aparece que él primero sale, se escapa, va acompañado de alguien, con un caballo que se llama Kantaka, y en esa escapada que hace del palacio, todos quedan dormidos en el interior del palacio. Cuando él escapa, ¿por qué se puede escapar? Porque todos están dormidos. O sea, la mayoría de la gente está dormida. O sea, a lo mejor nosotros tenemos un poquito de algo. En la historia del Buda dice que había unos dioses, unas diosas, que llegaron y empezaron a tocar la vina, el instrumento especie de guitarra grande, y cantaban cantos que atraían, que le despertaban, que le hablaban de tierras lejanas, de otros universos. ¿No nos pasa eso cuando de repente en la vida rutinaria que tenemos empezamos a escuchar los cantos de sirenas? Empezamos a escuchar, oye, ¿y esto qué es? El budismo, por ejemplo, ¿no? ¿Y esto de budismo qué es? ¿Y aquello otro? Bueno, es el momento que empezamos a interrogar y salimos del palacio. Y cuando va yendo en la película es una cosa muy graciosa, porque cuando va cruzando, va viendo la gente en su vida normal, qué está haciendo, ve que de repente hay un alfarero y se ve dándole vueltas a la rueda, en un sitio oscuro, grisáceo, y el alfarero está moviendo esa rueda y haciendo cerámicas allí, y es como que se da cuenta de la rueda de samsara, de la creación de los nuevos recipientes, de los nuevos cuerpos humanos que van surgiendo. Y sobre todo descubre 3 cosas: la vejez, la enfermedad y la muerte. ¿De verdad? O sea, quiero decir, ¿de verdad hay alguien aquí que no sepa lo que es la vejez, la enfermedad y la muerte? ¿Sois todos budas o qué? Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando dice que el gran descubrimiento del Buda, perdone, si ese fue su gran descubrimiento, el Buda era un poco iluso. Porque vamos, cualquier niño sabe, o casi, qué es la enfermedad, la vejez y la muerte. Entonces, ¿a qué se está haciendo referencia? Se hace referencia a que cuando por primera vez nosotros adoptamos una actitud filosófica, cuando nos hacemos esa típica pregunta de dónde vengo, quién soy, a dónde voy, y esto qué es, y esto para qué, cuál es el sentido, de repente, ¿qué significa la vejez? ¿Qué significa la enfermedad y la muerte? Y eso me lleva a cuestiones y a preguntas, a enfocar las cosas de distinta manera. Ese es el despertar, pero no del Buda, el vuestro, el mío y el de cualquiera. Es decir, cuando podemos salir de nosotros mismos y empezamos a plantearnos estas preguntas. No creáis que es que el Buda quedó totalmente chocado por esas 3 ideas, como si él no hubiera... Es que vivía en el palacio rodeado de cuidado de todo tipo. Sí, pero vería que vivía un guardia que todos los días le cuidaba y el guardia le iban saliendo canas. Y algunos se cogería un resfriado, por lo menos, ¿no? El mismo, ¿no? Digo yo. Es decir, que evidentemente, cuando alguien se moría en el palacio, pues había que hacer el fuego, ¿no? Para cremarlo, ¿no? Entonces, se refería en realidad a ese momento en la vida en que tú te preguntas: muerte, enfermedad, vejez, ¿qué significado tiene? ¿Qué es esto? ¿Qué hago yo aquí? Lo intentan retener en el palacio y escapa. Aquella noche, ayudado por los dioses, de repente toda la gente en el palacio está dormida. Él es el único que está despierto. Bueno, insisto, vámonos a la Gran Vía. Está hoy el desfile de la Hispanidad. Si nosotros mantenemos alguna de estas ideas en la cabeza y pasamos por ahí, que estoy seguro que será un desfile magnífico y muy bonito y muy cultural y extraordinario, pero si nosotros estuviéramos pendientes de esta idea y vemos no este desfile, sino otras muchas cosas que hay, daríamos cuenta que la inmensa mayoría de la gente está dormida. Escapas, nadie te ve, y se va al bosque. ¿Y qué es el bosque? Esto es otra de las características del budismo. Todo está en nuestra mente. Es decir, ¿dónde voy? Dicen que la mente es el destructor de la realidad. Mate el discípulo al destructor. Eso es La voz del silencio, un libro budista.
que dice exactamente eso. La mente es el destructor de la realidad. Mate el discípulo al destructor. Es decir, esa es la primera idea. Ese me voy al bosque. ¿Qué significa? En la antigüedad el bosque es un lugar de claros oscuros, donde nos adentramos, nos podemos perder fácilmente, donde puede haber monstruos, donde puede haber peligros. Es todo esto. Es nuestra mente, nuestra capacidad psicológica. Y en el bosque que él penetra, empieza a hacer sus austeridades. Es decir, empieza a intentar controlarse, meditar, etc. Y cuenta que esto lo hace bajo un árbol, que se llama el árbol Bodhi. Bodhi. Bud es el despertar. Incluso si alguien está inconsciente, porque ha tenido un golpe en la cabeza, y despertar su Bud. Eso es una raíz que significa eso, pero también significa luz. ¿Por qué? Porque cuando uno es consciente las cosas se iluminan, cuando uno es consciente se apagan. Pero también hay un concepto que es Buda. Buda es el nombre del planeta Mercurio. También se aplicaba a la Luna, a veces. ¿Por qué? Porque es Dios en la antigüedad de la sabiduría, porque es el iluminado, porque es el planeta más cercano al Sol. Está muy cerca de la sabiduría y es iluminado por ella. Buda. Luego tenemos otra palabra que es Buddhi. Que es la capacidad intuitiva de acceder a la sabiduría de una manera intuitiva. Todos tenemos Buddhi, ¿eh? Ojo. Y finalmente está la palabra Buda, que nosotros en español siempre escribimos B-U-D-A. Realmente habría que escribirla así, con 2 D. Porque en sánscrito, como ocurre en árabe y en otras lenguas orientales, la doble consonante significa el que recibe la acción de algo. Si Bud era la iluminación, el iluminar, Buda es el iluminado, el que recibe la acción. Por cierto, Cristo significa lo mismo. Bien, decía esto porque hay un aspecto esotérico que no voy a tratar hoy porque sería muy complicado, pero existe una cosa que es el budismo con una D se escribe con una D, budismo, que es la sabiduría antigua, perenne, que nunca ha cesado desde que el mundo existe, del cual el budismo con 2 Ds es una emanación en época de Gautama, Sakyamuni, el Buda, ¿de acuerdo? Es una particularización. Bueno, pues él entra allí y cuando está allí en el bosque hay un árbol, el árbol Bodhi o Bodhigaya, el árbol bajo el cual él medita, es el árbol de la sabiduría. Y cuenta, Bertolucci, claro, hace en la película una especie de colección de diferentes fuentes, intenta sintetizarlo. Y entonces aparece una gran serpiente aquí arriba que le protege. Eso es un naga. Pero un naga, en la tradición tibetana y oriental, es un maestro de sabiduría. Es decir, que no estaba en el bosque allí haciendo cosas solo él por su cuenta. Había alguien que le estaba dirigiendo. Bueno, pues volviendo a lo que estábamos diciendo, esto es la vida de un ser humano. Cuando un ser humano consigue salir de su castillo interno, acercarse al mundo, empieza a preguntar y a preguntarse sobre la existencia, quizás accede a un libro que le abre un poquito las perspectivas, quizás un maestrito que le enseña alguna cosa. Todo ese proceso es el que poco a poco nos va acercando a esa liberación de que se hablan los textos. Pero mientras tanto, no hay que saltar y decir vámonos al nirvana directamente. Yo me doy por satisfecho si en mi próxima encarnación puedo ser un poquito más consciente, empiezo antes a saber cosas, si me puedo moderar un poco más, porque menos errores cometeré. Todos los errores que he cometido en mi vida son por ajñana, por desconocimiento, por ignorancia profunda. Qué bendición sería si todos nosotros naciéramos con un poquito de sabiduría. Por Dios, cuántas tonterías habría que dejado yo de hacer. Entonces, ¿hay algo mejor que se pueda pedir?
Yo me acuerdo cuando era chiquitín, no sé por qué, sería porque cuestiones de curas o algo así, no lo sé. Pero yo me acuerdo que yo, de esas crisis pequeñitas que uno tiene, tendría 8 o 9 años, no sé por qué me salió así. Yo lo único que pedía a Dios era la sabiduría. Eso me había quedado algún recuerdo del pasado. Y yo no pedía ni una bicicleta ni ninguna otra cosa. Dije, que me dé esto, ya con esto ya averiguaré yo lo de la bicicleta. Claro. Bueno. ¿Qué hace el Buda? Que te da una receta para empezar. Hay una parte esotérica, que no tocamos hoy, hay una parte esotérica, eso se queda por ahí, ¿verdad? Pero hay una parte, él busca una solución. Como el médico, sabéis que en un médico lo primero que te tiene que hacer es quitarte el dolor. Tú llegas a urgencias, con un cólico nefrítico, que tiene un dolor eso tremendo. Y tú no esperas que el médico te cuente, mire usted, ¿qué es lo que ocurre? Es que usted en su dieta, no sé qué, quíteme este dolor como sea. Y tú pinchas ahí una inyección, lo que sea, para quitar el dolor. Luego ya averiguaremos. Pues exactamente eso es lo que el budismo externo, el budismo tal como lo conocemos, externamente pretende. Es decir, buscar la forma de quitarte el dolor. Ya luego averiguarás. Pero de momento vamos a quitarte ese dolor que tiene. Y para eso, él da una receta fundamental. Él habla de 4 nobles verdades. La primera noble verdad es la verdad del noble sufrimiento, la verdad del sufrimiento. Otra vez, igual como lo de antes, lo de la vejez, que ya sé yo, o sea, que ya la verdad del sufrimiento, ¿qué quieres tú decir con eso? Bueno, es que la palabra original, en sánscrito, en pali, exactamente, quiere decir, no es dolor, es inquietud, es como dirían algunos, el rum rum, es eso que no te deja, eso que te inquieta todo el tiempo, hace que no te permita relajarte, que estás tranquilo por la mañana, te levantas por la mañana, te pones un café, ¡ay, qué bien! Te colocas el café, lo bates el azúcar, haces así, empiezas a tomar y empiezas, tengo que ir a no sé qué, me acuerdo que tengo que llamar a no sé qué, por cierto, y ya todo el día el rum rum. La inquietud, nunca estás en calma. Siempre estás con algo en medio, algo que no te deja satisfacer. Incluso cuando estás en un momento de felicidad, piensas, uy, se va a acabar. Es tremendo la cosa. El sufrimiento es eso. Nunca estar en paz contigo mismo. La otra cosa que te habla es, el Buda habla del sufrimiento y habla de la cesación del sufrimiento. Él pronostica y dice que la cesación del sufrimiento tiene que ver, dicho así a primer golpe, ahora les contaré una experiencia que me ocurrió. Dicho a primer golpe, cesación del sufrimiento es dejar los deseos, no desear las cosas. Yo esa experiencia lo hice una vez en el Cairo. A un grupo de estudiantes le dije, a ver, si ustedes tuvieran que sacrificar una cosa que ustedes desean, y no sé por qué, curiosamente la inmensa mayoría dijo, yo sacrificaría mi cama y dormiría en el suelo. ¿Qué tiene que ver? Pues no sé qué cosa curiosa esta, ¿no? Es decir, que la gente entiende que la cesación del sufrimiento es no correr detrás de los deseos, entonces entiende pues que nada, yo tengo que quitar nada, la cama, dormir en el suelo, no comer, no sé qué. No es eso, porque el deseo sigue estando ahí. Es como que está ahí la cosa que quiero comerme y estoy mirando por aquí por la rejilla y digo, uy, no, sujétate por Dios, no te lo comas. Si el tema no está en que te lo comas o no te lo comas, el tema está en el deseo que tienes. ¿Y por qué ese deseo? Porque no tengo la calma, la serenidad, la sensación. ¿Por qué? Cada uno de ustedes ha venido aquí y, bueno, nacieron X sitio, ¿no? Mejor alguno de ustedes es noruego. O sea que si usted es noruego, usted no es africano, usted no es chino, usted no es italiano, usted de todo, pero es noruego. Le falta todo lo demás. Si usted es alto, no es bajo. Si usted es de color verde,
no tiene los demás colores. Si usted nació como hombre, no es mujer. Es decir, de una manera sencilla quiero explicar que el hecho de nacer como una conciencia en esta vida significa que ya me faltan cosas. No soy esto, no soy aquello. Me faltan cosas. Y eso es el motivo de la inquietud esa. Porque siempre hay algo que no tengo. No tengo esa paz. Si lo tuviese todo, estaría en paz. Pero algo me falta, algo me falta. Y esa es la inquietud, es el rum que estaba hablando antes. Porque somos seres, en el momento que nos manifestamos, ya gozamos de una forma determinada. El que es de un color no es los demás colores. El que tiene una edad no es la otra edad. El que es joven no es viejo. El que es viejo, entonces ya no es joven. Y así. Al no tener la totalidad, surge el deseo. La falta de completud hace que busques completarte con lo que te falta, con lo que tú crees que te falta. Que tú piensas que la mejor es dinero. Dice, bueno, yo no soy chica, soy nacido chico, pero si tengo mucho dinero me voy a rodear de chicas. ¡Ah! Bueno, puede ser. Yo soy bajito, pero bueno, teniendo unos buenos doctores me colocan ahí unas prótesis y me hacen crecer. Bueno. Pero no, porque siempre hay algo más. La lista es interminable. O sea, porque si compro en Mercadona, pues no tiene los precios que tiene el otro y así, todo es igual. Por tanto, de ahí la causa de insatisfacción. La cesación del sufrimiento no es que yo me prive de comer, sino que yo, de alguna manera, corte esa ansiedad. Y digo, ¿cómo hago yo eso? Venga, por favor, ¿dónde? ¿Qué hay que pagar? Pues mire, se llama el noble óctuple sendero. ¿Sabéis que he dicho que son las 4 nobles verdades? ¿Eso de noble qué significa? Bueno, pues que es una verdad alta, importante, pero también tiene un sentido, la palabra noble que quiere decir también indiscutible, certero, científico. Esto dirá alguno, bueno, pero mira, el sufrimiento solo está en tu mente. Sí. Pero incluso cuando duermo puedo estar sufriendo. Fíjense. Porque puedo tener una pesadilla. ¿No es cierto? Es decir, no puedo evitar esa incomodidad todo el tiempo. Además, si estaba en un estado perfecto durmiendo, lo más normal es que no me hubiera despertado. Sin embargo, te despiertas. Es decir, que evidentemente esas nobles verdades, que son 8 en la serie, corresponden a cosas importantes, cosas que no se pueden discutir. ¿Y cuáles son esas nobles verdades? Primero, rectos puntos de vista. Esto que voy a deletrear ahora se puede tomar de 2 maneras. Una manera es decir, soy monje, allá, no sé, por arriba, en algún monasterio, esto ya una cosa ya muy superior, y practico los 7 de cabeza. Vamos, esto está ya sabido. Para nosotros es una gradación en la cual vamos avanzando. Primero, ¿cuál sería? Rectos puntos de vista. ¿Qué es rectos puntos de vista? ¿Qué significa? Pues las 4 nobles verdades, justamente es eso. Es decir, date cuenta de la verdad de las 4 nobles verdades. O sea, eso ya sería empezar a tener rectos puntos de vista. Si no tengo eso claro, ya voy mal. Si tengo rectos puntos de vista, vengo a continuación a recto hablar. No mentir, no calumniar, no intrigar con cosas que digo. Dirán, por eso es tan importante. Bueno, ¿cuántos problemas surgen al día a causa de lo que no debíamos de haber dicho? ¿Cuántos ofendidos por aquello que dijimos? ¿Y cuántos problemas se han derivado de ello? Primero, además, restringir el habla es hacer que nuestra mente sea más fuerte, más poderosa, porque es bastante difícil.
El siguiente, recto obrar. ¿Qué es el recto obrar? El recto obrar es la recta acción que tenemos cuando, por ejemplo, nos atenemos, para decirlo en sencillo, los 10 mandamientos. Todo el mundo entiende lo de los 10 mandamientos, ¿no? Es decir, no mates, no robes, no esto. Es decir, eso es el recto obrar. O sea, trata de ser, un ser que tiene recto pensamiento, que tiene rectas intenciones, que habla bien. Vamos, esto ya está progresando. Ya es un ser humano importante. Rectos medios de vida. Más problemas. Es decir, he conseguido ver las cosas tal cual son. He conseguido controlar mi lengua. He conseguido centrarme en lo fundamental. Y ahora me llega otra tarea, que es los rectos medios de vida. Es decir, no puede ser que yo haya progresado mucho y trabaje para la mafia. O sea, medito, hago cosas, pero luego estoy trabajando para una gente que, bueno, no va a hacer mafia, pero otras cosas. No puede ser. Recto esfuerzo, que es mantener la constancia, la viria, como le dicen, viria, de vir, viris, en latín. La fuerza viril, que no es del hombre y de la mujer. Esa fuerza hacia adelante, mantener ese esfuerzo de una manera constante, no debilitarse. Es decir, se intenta, y si una cosa no surge, se intenta de nuevo, y se intenta, y se intenta. Y esa persistencia es la que te lleva a eso. La recta atención. Es cuando tú contemplas tu cuerpo, cómo se mueve, eso que se hace en mindfulness. Es decir, contemplas tu cuerpo, contemplas tu respiración, contemplas el mundo alrededor, pero todo esto lo contemplas de una manera desapasionada. ¿Qué significa desapasionada? Sin apegos. O sea, veo la belleza de eso, pero no quiero hacer la mía. Me mantengo estable. Ya eso es un paso más. Y finalmente, eso es lo que nos permite llegar a la recta concentración, o lo que llamaban ellos los 4 jhanas, que no voy a comentarlo porque es muy complicado, pero es decir, básicamente es cuando ya llegamos realmente a un punto que para los hindúes y para los budistas sería la meditación profunda en el cual empiezas a percibir la realidad. Se llaman 4 jhanas porque son 4 estadios que van progresivamente llevándote a entenderlo. O sea, todo ese camino que acabo de decir, pues si eres un monje lo recorrerás, no se saben cuántas encarnaciones. Si eres un laico como yo, bueno, pues una 150, 340 o 1000, pero no me preocupo, porque lo importante es saber que todo eso no tiene ningún valor sin un aditamento. Es como si ustedes preparan un plato excelente, una paella con todos sus avíos, con todas sus cosas, y se les olvida echar la sal. Bueno, pues esto es igual. Es decir, si ustedes tienen todo esto, pero no tienen una cosa que se llama la compasión, el amor, que entienden los budistas, es un amor activo. La compasión es que si yo algún día tengo que alcanzar una cierta iluminación, un cierto saber, o por lo menos saber mejor cómo llevar mi vida, que ya es bastante, tiene que ser de manera compartida. De ahí surge el ideal, es un ideal, del bodhisattva, o los bodhisattvas. Es decir, aquellos que en un momento determinado han dicho, bueno, nunca alcanzaré el nirvana hasta el día que el último hombre lo alcance. Es decir, esa actitud de decir, no me importa, yo lo que sé es qué es lo que tengo que hacer ahora, qué es lo que tengo que compartir, qué es la bondad que tengo que derramar alrededor, empezando por mí mismo y por todos los que me rodean. Ese compartir es un elemento esencial. Sin eso, por eso es mindfulness, eso de que haces un cursillo y unos ejercicios ya y
¿Y por qué no coges al mismo tiempo que haces mindfulness y te vas, por ejemplo, a una de estas ONGs que cultivan el espíritu o que dan de comer a gente? O bueno, aquí hay mucha gente que viene a esta asociación precisamente porque no solo aprende, sino hace cosas de voluntariado. Es decir, no es solo para ti. Real budismo no existe cuando es solo para ti. Eso es falso budismo. Falso budismo. Y como decía antes, gran parte de la práctica religiosa budista para los laicos se centró en la idea fundamental de prepara una mejor vida. Procura mantener estabilidad y serenidad. La felicidad no es planta de este mundo. No persiga la felicidad porque no existe. O sea, es falso. La serenidad, sí. Esa sí es planta de este mundo. ¿Y cómo caminamos hacia ahí? Cuando poco a poco, las cosas nos empiezan a afectar un poquito menos. Un poquito menos. No significa que no podamos en un momento determinado estallar. Pero cada vez estallamos menos. Cada vez nos aceptamos más. Cada vez vemos más, no la paja en el ojo ajeno, sino la necesidad en el ojo ajeno. Una vieja leyenda cuenta que cuando el Buda desencarnó, una parte de él quedó en el mundo y sigue activo en el mundo, de alguna manera. Y dice que otra parte de sí mismo, porque claro, hay elementos preciosos allí, ¿no? Dice que ayudó a reencarnar, formó parte de un sabio occidental que murió a temprana edad. Y que quizás le dotó de esos elementos búdicos a su prédica. No sé si será verdad. Pero lo importante es que hubo 24 Budas a lo largo de la historia y seguirán habiendo. ¿Cuántos? Pues, qué sé yo. Dicen que el siguiente es uno que se llama Maitreya, que vendrá desde un lugar, Shangri-La, pero eso es lo de menos, porque eso es un lugar fuera del mundo. Es decir, la idea es que hay, en las tradiciones orientales, hay un principio, que es el principio de sabiduría, en lo que ellos llaman el Adi Buda, o el primer Buda, o el Buda originario, primitivo, del cual emanan formas búdicas que a su vez se manifiestan en el mundo a través de los llamados Budas. O sea que Budas nunca nos van a faltar. De alguna manera siempre los vamos a tener influenciándonos de una manera u otra. Ahora mismo estamos hablando aquí, estamos aquí todos unidos, ¿no? Estamos hablando de budismo. Pensar que si hacemos esto, no solo que yo quiera dar esta charla, sino que ustedes quieran escucharla, es porque hay un hilo que viene desde hace miles de años, ¿no? Y nos llega hasta aquí. Y el día que esta charla, no esta charla mía, sino ese conjunto de seres humanos puedan todos participar de lo mismo, pues será el gran día, ¿no? Cuando dice que vendrá ese Maitreya Buda que hablan las teorías antiguas, ¿no? O como dicen los hindúes, el Kalki Avatara, o como decían los gnósticos, el Socios, o como decía el cristianismo, el Cristo que vendrá en los últimos días. Es decir, todos hablan de lo mismo. Bueno, solamente era una breve digresión acerca del budismo y solamente quería trasladar un poquito mi entendimiento, porque en realidad se dice que los números de libros escritos por el Buda o el tipo budista eran más de 1000 en su época. O sea, nosotros solo hemos rascado levemente la superficie. Pero si es para nosotros válido, ya está bien. Muchas gracias por vuestra atención y que el Buda les proteja.
na